Existen múltiples tratamientos contra el cáncer de mama. No todos los tumores se tratan igual. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos? Hoy te explicamos cómo funciona la quimioterapia. La quimioterapia comprende un conjunto de fármacos que eliminan las células que están en división. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Para entender cómo actúa la quimioterapia, primero tenemos que ver cómo se divide una célula. La división celular es un proceso que se da de forma normal en nuestro cuerpo. Es un proceso fisiológico. Por ejemplo, nos permite crecer cuando somos pequeños o nos ayuda a reparar una herida. En el cuerpo hay algunas células que se dividen más que otras. Por ejemplo, las células de la piel o las del intestino se desgastan más y se dividen más rápidamente que otras células. Mediante la división celular, una célula da lugar a dos células hijas con la misma información genética. Las células tienen mecanismos para controlar cuándo tienen que dividirse y cuándo tienen que parar. Cuando esta división se descontrola, aparece un tumor. Las células tumorales se desanclan de las células de su alrededor e ignoran los mecanismos de control para frenar la división. Las células siguen un ciclo celular. La mayoría del tiempo están en lo que se conoce como interfase. Este periodo tiene tres etapas. Primero, la célula crece y duplica su maquinaria. Después, duplica su material genético o ADN. Y finalmente, se termina de preparar para entrar en fase de división. En el núcleo de la célula encontramos el material genético o ADN. El ADN es el gran libro de instrucciones que contiene información sobre las características de nuestro cuerpo. Normalmente se encuentra en distintos grados de compactación unido a proteínas dentro del núcleo de las células. Esta forma se llama cromatina y es su forma relajada. Si estiráramos el ADN que tenemos dentro del núcleo de una célula, veríamos que mide 2 metros. Para que esta información pueda pasar a las dos células hijas, primero tiene que duplicarse. Esta duplicación se conoce con el nombre de replicación del ADN. El ADN está formado por dos cadenas que tienen piezas complementarias. Para copiarse, primero unas proteínas ayudan a desenrollar y otras a separar las dos cadenas, como si se tratara de una cremallera. Luego entra la maquinaria de replicación, que se encargará de copiar la información original. Si mientras se está copiando se produce algún error, la célula tiene mecanismos de reparación para evitar la acumulación de mutaciones. Cuando la información está copiada, el ADN se empieza a compactar, dando lugar a los cromosomas. En este momento, la célula ya está lista para dividirse en dos. En la mayoría de células de nuestro cuerpo, este proceso se conoce con el nombre de mitosis. La mitosis tiene 4 etapas bien diferenciadas. Primero, se desintegra la membrana nuclear y se duplican los centriolos. Estos forman parte de la maquinaria celular y controlan la división. A partir de ellos se forma una estructura llamada huso mitótico. Los centriolos viajan hasta los polos opuestos de la célula y el huso mitótico guía a los cromosomas hasta colocarse en el centro de la célula. Posteriormente, las proteínas del huso empiezan a tirar de cada una de las mitades de los cromosomas y éstas viajan hacia cada lado de la célula. Cuando llegan, se reconstituye la membrana nuclear y el ADN se descondensa para volver a su forma relajada. Para finalizar, se forma un anillo contráctil que permite dividir el cuerpo de la célula en dos, dando lugar a la formación de dos células hijas idénticas a la célula original. Ahora que ya hemos visto cómo se produce la duplicación del ADN y la división celular, podemos ver cuál es el mecanismo de acción de la quimioterapia. El término quimioterapia agrupa una serie de fármacos que tienen en común la interferencia con alguna de las etapas que hemos comentado. Hay fármacos que interfieren en el proceso de duplicación del ADN. Algunos producen roturas en la molécula y otros fármacos crean enlaces especiales entre las cadenas. También hay otros fármacos que inhiben la función de las proteínas que desenrollan el ADN y otros que se intercalan en medio de la cadena. Todas estas acciones impiden la correcta duplicación del ADN.
Las células sanas tienen mecanismos de reparación y pueden reparar el daño y seguir con su ciclo celular normal. Sin embargo, las células tumorales tienen estos mecanismos desactivados y por lo tanto el daño causado en el ADN provoca la activación de muerte celular. Hay otros fármacos que actúan cuando la célula ya se ha empezado a dividir. Algunos bloquean la formación del huso mitótico y hay otros que impiden que el huso se desintegre y separe los cromosomas. Las células tumorales se dividen más rápidamente que el resto de células de nuestro cuerpo. Esto consigue que la quimioterapia pueda actuar encima de estas células, ya que están constantemente en división. Pero el hecho de actuar sobre un proceso fisiológico hace que también se vean afectadas células sanas. Debido a ello, se producen efectos secundarios al tratamiento. La quimioterapia afecta en mayor grado a las células que se dividen más frecuentemente, como por ejemplo las células de los folículos del cabello o las del estómago e intestino. La intensidad de los efectos secundarios depende de la dosis, el fármaco que se administra y también depende de cada persona. La quimioterapia no consigue dañar todas las células tumorales a la vez. Algunas células sobreviven y siguen creciendo y dividiéndose. Por eso se administran distintos ciclos de quimioterapia, para intentar matar al mayor número de células posible. Entre cada ciclo se deja un periodo de recuperación para que las células sanas que han quedado dañadas puedan repararse. En algunos casos se puede desarrollar resistencia a la quimioterapia. Hay distintos mecanismos por los cuales la quimioterapia puede no resultar efectiva. En algunos casos, las células tienen bombas para expulsar los fármacos. En otros, se producen mutaciones que permiten a las células sobrevivir al daño causado por la quimioterapia. Y en algunas situaciones, no llega suficiente flujo sanguíneo a todas las células del tumor y por lo tanto, el fármaco no es capaz de llegar a todas ellas. Por este motivo, es importante hacer un buen seguimiento y control del tratamiento para poder detectar la aparición de posibles resistencias. En los casos en que se presenta resistencia, se intenta administrar una combinación de fármacos con efectos complementarios o bien se administra otro tipo de terapia más dirigida. El funcionamiento de estos fármacos es diferente al de la quimioterapia. No os perdáis su explicación en nuestro próximo vídeo.